¿Qué pasa con la inteligencia artificial en el mundo del cine? Esa es una pregunta que todos nos hemos venido haciendo en muchos de estos meses y hoy tengo conmigo una persona que es un gran experto en este mundo, así que quédense porque vienen muy buenas cosas que vamos a platicar, así que bienvenidos, esto es Ayale. Tengo el placer de tener conmigo Oh. a un maestro, amigo, colega y muchas cosas que hemos tenido a lo largo de estos años trabajando en este medio. Tengo conmigo a Toño Valdés, él es cineasta y pues vamos a platicar de Gracias. cosas en el mundo del cine que es un poco Sí, loco. Así que Toño, gracias por estar conmigo. no, gracias a ti, Ale, como siempre, por la invitación, por seguir compartiendo tiempo y espacio. Híjole, y con un tema bien polémico que está moviendo a muchos directores a enojarse abiertamente con el tema de la inteligencia artificial, pero bueno, creo que es un proceso finalmente. La historia del cine ha tenido grandes cambios a lo largo de su desarrollo. Cuando vino el cambio del cine mudo al cine sonoro, directores importantísimos como Charlie Chaplin o René Clair decían, va a ser una novedad de 2, 3 años y nadie se va a acordar. Pues no, luego vino el color, vino la pantalla panorámica, vino el cine digital. Finalmente ha habido todo un proceso de transformación y el Claro. cine se ha tenido que adaptar. Entonces, pues este es un nuevo paso que pues está creando mucha controversia y están ocurriendo cosas bien importantes. Que a ver, empezando por aquí, yo creo que sería la primera pregunta que haría, porque Sí, pues nos encontramos con un Guillermo del Toro bastante molesto, que creo que tiene toda la razón, pero sí. la primera pregunta en donde entraría es, ¿realmente sí puede hacer arte la inteligencia artificial? Sí, bueno, estás haciendo referencia a un momento épico de hace unas cuantas semanas donde junto con George Lucas, que estaba en el mismo panel en una convención de cómics y de fans y de todo esto, dijo Guillermo del Toro, no sé si puedo usar la palabra altisonante que La que usó, quieras. de repente dijo Guillermo del Toro, ninguna pinche app va a darte arte ni te va a dar sensibilidad. Bueno, a ver, vamos por partes, porque estaban ocurriendo cosas muy interesantes en este momento. Guillermo del Toro, por ejemplo, es un director que se ha negado mucho a la cuestión digital, por ejemplo, en los efectos especiales. Sabemos que en sus Claro. películas hay muchos monstruos, hay escenarios fantásticos, ¿no? Estamos esperando Frankenstein ahora que ya la podamos ver. Pero, por ejemplo, Guillermo del Toro siempre ha propiciado en sus películas que los efectos especiales sean lo más que se pueda en el set. O sea, que Hellboy sea Hellboy, Claro. que el monstruo con el que pelea Hellboy esté ahí en el set. Hasta Pinocho lo crearon, Pinocho ¿no? también lo crearon. Entonces, bueno, él ha sido muy partidario de sacarle la mayor naturalidad al cine. Pero finalmente las herramientas, que así fue el sonido, la pantalla panorámica, el sonido estéreo, todo ello, finalmente van cambiando la historia del cine. Guillermo del Toro tiene esa visión y, por ejemplo, hay ahorita una película en México que seguramente se va a estrenar muy pronto. Estuvo en el Foro Internacional de la Cineteca como una película propositiva, digamos, en términos de avance de la historia del Ok. cine, que se llama Acerca de un héroe. Fíjate que Acerca de un héroe parte de una entrevista que dio Werner Herzog, que es uno de los más grandes creadores del cine mundial, cineasta alemán, importantísimo en el documental, en la ficción. Y de pronto él dijo, ninguna inteligencia artificial va a poder hacer una película como las mías. Cuando él dice eso se refiere, ¿Cómo qué películas tiene que bueno, pudiéramos como que ubicar? Aguirre, La ira de Dios, Fitzcarraldo, una segunda versión de Nosferatu, La cueva de los sueños olvidados, El hombre oso, es un gran Perfecto. cineasta. Pero dijo, ninguna inteligencia artificial va a hacer lo que yo hago. ¿Por qué? Porque Herzog, por ejemplo, se fija en estos personajes que son aventureros, que sus aventuras casi siempre son suicidas, que tiene este gran sentido de el hombre que logra o que es como Ícaro, ¿no? Que quiere alcanzar las grandes cumbres y el destino lo acaba derrotando. Entonces eso lo soltó en una entrevista y lo dijo así. Pues lo escucha un director que se llama Piotr Bisevich, que ahorita vive en Dinamarca, y dijo, a ver, vamos a ver qué pasa si a una inteligencia artificial le cargas toda la información posible sobre el cine de Werner Herzog Claro. y haces una película. Entonces, bueno, recientemente se exhibió en el Festival de Cine de Guanajuato, se exhibió en el foro. En la película aparece Werner Herzog como actor virtual
La película aparentemente es muy sencilla, o sea, es un detective que busca las pistas necesarias para resolver un crimen. Esa es la idea. Hecha con inteligencia Con artificial. inteligencia artificial, con un Herzog ¿100%? artificial, Ah, con wow. actores que participaron, pero que también se acomodaron a fondos virtuales y todo, pero la película tú la ves y si tú conoces el cine de Werner Herzog, dices, no faltaría nada que Wow. Herzog le hubiera puesto. Obviamente Herzog ya no ha dado ninguna declaración, porque esto fue, pues bueno, un experimento de un gran admirador suyo que de repente dice, a ver, le voy a cargar todo lo que encuentre de Werner Herzog. Entonces está la aventura, la odisea, la locura, está el propio Werner Herzog en la película. Entonces esto seguramente va a revolucionar mucho más cosas y desde luego, bueno, como toda herramienta, pues lo que tiene que haber es, por un lado, regulación a nivel legal. Y Sí, en la ahorita parte vamos del a, entrenamiento previo. claro que sí, una regulación a nivel legal y por el otro lado, pues el utilizar la herramienta siempre tomando en cuenta, Ale, la condición humana, la experiencia humana y el factor humano. Que Totalmente. eso sí sería importantísimo, porque bueno, ya la parábola de Terminator ya nos quedó muy clara. El día que una inteligencia artificial tome conciencia, agárrense todos porque Alexa no te va a dejar ni abrir la puerta, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en este momento. Pero bueno, a ver, ahí vienen muchas preguntas porque tocas un tema muy, Sí, muy, muy delicado en la parte legal que hemos platicado en algunos sí, capítulos, esta parte muy delicada que es lo más importante, ¿no? El claro, entrenamiento, claro. o sea, lo que hay previo. Pero aquí pues entra como que un debate como personal, ¿no? De decir, ok, a ver, piensas lo que cuesta cada producción de Sí, películas, que así es. sinceramente a veces para mí es muy frustrante ver películas que digo, ¿por qué les dieron dinero para hacer esto? ¿No? Hay otras que por supuesto dices, gracias, qué bueno que le Así dieron es. cada centavo para que las ejecutaran, ¿no? Sí, Pero en este punto, o sea, dices, ok, a ver, yo me quedo mucho en esta parte de decir, ¿por qué tenemos que ser tan, no sé si la palabra es totalitarios, ¿no? O sea, o tan ajá, extremistas. O sea, ¿por qué si llega esta tecnología nos tenemos a ir a pensar que ya todo tiene que estar hecho con IA y entonces ya no entra sí, nadie? O ya no utilizamos nada de IA porque qué horror utilizarla porque es algo sí, se terrible. polariza. Dices, exacto, ¿por qué Claro, nos vamos a polarizar y no entender, a mi parecer, claro. el decir, ¿por qué no utilizamos una herramienta que me ayude a reducir costos Ujú, y no, que el cine y el entretenimiento no siga siendo un derrochadero de dinero? claro, No, porque eso es en donde dices, híjole, o sea, ¿cómo es posible que te puedes gastar miles de millones en una producción y hay otras cosas que atender claro. mundialmente? O sea, no quisiera hablar de hacia dónde lo diriges o no, ¿no? No, no, Pero sí, creo que sí, puedes sí, optimizar tus recursos de mejor manera. así es. O sea, ¿cuál sería el deber ser correcto de la IA, o sea, del papel de la IA en el cine? Pues mira, recientemente tuvimos la experiencia de una huelga tremenda en los Estados Unidos en la industria del cine, que primero fueron los escritores y luego los actores los que la protagonizaron. Algunos directores muy importantes, bueno, mencionar a Christopher Nolan solamente, también se unió a la protesta. Por lo siguiente, Ale, o sea, hablando del factor humano, es para bien y para mal. O sea, una inteligencia artificial se alimenta de lo que un humano la alimenta Correcto. para poder funcionar. Eso está clarísimo. Bueno, ¿qué pasa cuando un productor mercachifles que se quiere ahorrar dinero en algo que no se debería de ahorrar dinero, que es talento humano, Ujú, recurre a una inteligencia artificial? Ahí fue donde tronó, por ejemplo, la huelga de escritores, porque de pronto, de por sí, el trabajo del escritor para cine es mal pagado, mal reconocido, claro. bueno, hay miles de anécdotas y miles de historias. Pues bueno, ¿qué pasa cuando de pronto un productor recurre a ChatGPT y hace, por ejemplo, lo que hizo este cineasta que te contaba, que lo hizo en buena medida como homenaje a Werner Herzog, de ninguna manera afectando a Herzog, pero ¿qué tal si lo haces en un sentido de no voy a pagar guionista? Entonces abro ChatGPT y le digo, escríbeme un guión de una película de vaqueros. Y entonces con lo que tenga ChatGPT te va a armar un guión de película de vaqueros que seguramente está mezclando cosas de Sergio Leone y de John Ford y de Clint Eastwood y de medio mundo. Y tú presentas ese guión como un guión original y bueno, ahí obviamente no recurriste al trabajo de un guionista que tiene toda una formación académica, Claro. formal, teórica, filosófica para escribir. Eso está fatal,
porque estás ya eliminando un elemento importante que es el guión. Los escritores se levantan y los actores, pues de repente otros productores mercachifles empezaron a hacer lo siguiente, filmaban tu imagen, hacían un episodio de una serie y de repente decías, bueno, ¿y cuándo filmamos los otros 7 episodios? Ya te entrenaron. No, ya tu imagen está guardada, está grabada, lo que viene es en inteligencia artificial. Entonces, obviamente, los actores se levantan porque dicen, no es posible, te necesitamos tener la seguridad de poder tener, además de empleo, desde luego, y de poder llevar comida a sus casas, pues también la cuestión de propiedad intelectual. O sea, por ejemplo, puedes recrear, como lo hemos visto en las películas de Star Wars, de repente a Carrie Fisher o a Sí. Peter Cushing. Pero bueno, en ese caso hubo una cuestión de derechos de imagen donde se acercaron a las personas adecuadas y les dijeron, Claro, pedirle permiso. queremos pedir un permiso porque va a salir Carrie Fisher. ¿Hay problema? No hay problema. Entonces, bueno, hubo un arreglo. Pero finalmente hubo el arreglo. El problema es que tu imagen se utilice en una inteligencia artificial y sea explotada ad libitum por un productor mercachifles que te pagó un 3 episodio de pesos. 8, ¿no? Claro. La voz también está teniendo una bronca terrible y además no solamente que utilicen tu voz, que utilicen tu voz y armen palabras con tu voz y quede algo que dijo ahí Contreras rarísimo en las Sí, redes y sí, que sí, digas, sí. ¿por qué dijo Ale eso? Y Ale diga, es que yo no fui, pero yo te estoy oyendo. Entonces, esas cuestiones de seguridad, esas cuestiones de ética esencial de la industria, fue lo que precisamente está hablando esto. Ahora, la herramienta en sí es una herramienta fabulosa. Por ejemplo, estamos hablando de hace 20 años que Peter Jackson, cuando va a filmar su versión de King Kong, dice, yo no quiero sentarme a hacer storyboards. Entonces se acercó a una muy primitiva inteligencia artificial que le hizo la previsualización de King Kong a través de elementos como de videojuego, e incluso de ahí salió el videojuego de King Kong para PlayStation 2. Dijo, Ole. lo voy a aprovechar, pues de una vez, ya hicimos todo, pues ahora hay que hacer el videojuego. Entonces, él fue de los primeros cineastas que utiliza un storyboard en tercera dimensión con Wow. modelos móviles que le dieron ya la previsualización de King Kong A hace mi 20 parecer años. así debería de ser, ¿no? O sea, a ver, Claro, sí hay, claro, o sea, claro, a ver, nos metemos en un debate en donde pues tampoco hay que tener como que un sí. statement y que yo aquí me pare y diga así va a ser porque mucha No, no, gente me no, puede colgar, ¿no? sí, Pero sí hay muchas cosas en las que entiendes como que en la constante evolución de la vida de nosotros hay trabajos que empiezan a desaparecer. claro, O sea, hay ciertas en el mundo, o sea, no es ahorita con la IA. O sea, han habido muchas cosas en el paso de los años que claro, los trabajos siempre van mutando y vamos sí, encontrando que según cómo vamos avanzando, nosotros nos tenemos que adaptar claro, para ir mutando con los avances tecnológicos que vienen, ¿no? claro que sí. Entonces, ahí yo digo, ok, sí, hay muchas cosas que yo a veces platico en estos lugares o en los cursos que damos, que es Ajá, como, pues, por algo yo estudié publicidad, pero también estudié derecho, pero también estudié inteligencia artificial. claro, ¿Por qué? Porque estoy volviéndome un perfil en donde vas como que adquiriendo distintos conocimientos que antes eso, pues, era como un pecado, ¿no? Porque te tenías que dedicar a una sola cosa. así es, Hoy la vida te dice, si eres una sola cosa, corres el riesgo terrible de perder tu trabajo porque es una sola cosa la que haces y si es ujú, súper rutinaria y súper automatizable, pues ahí corremos un riesgo, ¿no? claro, Pero también lo veo de esta manera en la que dices, ajá, entonces, ¿cómo la puedo utilizar? O sea, porque según yo debería ser como algo muy propio, muy individual, en donde yo tenga herramientas que me ayuden a poder previsualizar lo que quiero dar y llevárselo a la gente. ujú, Yo aquí platico muchísimo siempre eso que para mí, o sea, haber estudiado publicidad y no saber dibujar, pero ni una carita feliz, es súper desesperante claro, porque claro, todos estos años de trabajo siempre fue de, pues, medio contarte lo que había en mi cabeza y, pues, a ver, bájalo, ¿no? Ahora así he es. debatido sobre todo con diseñadores, que es como mi diseñadora de casa, que, pues, si me estás viendo, lo siento, Sin, ¿no? Tuvimos un debate muy Ajá, interesante porque ella súper negada a que no quería entrar a este mundo porque, pues, ¿cómo ajá, la IA se va a robar mi talento? Yo le decía, es que jamás, tu talento es el tuyo. O sea, la IA no trae esto, ¿no? claro, Pero ¿qué pasa? Oye, llega un cliente y yo digo, ahora sí te voy a enseñar lo que hay en mi cabeza de cómo lo quisiera. Entonces, para mí así se vuelve es. una herramienta muy, muy interesante porque
ya no tengo que estar dibujando todo, es como lo que viene en mi cabeza, yo lo escribo, lo bajo como un dummy para pasárselo a mi equipo y entonces físicamente decirte, Ahí esto está. es lo que estoy buscando. Pero estamos hablando del factor humano Alejandra Contreras y su equipo. Correcto. No estamos dejándolo en las manos de un robot, en las manos de una inteligencia artificial. Y ese es el gran peligro que precisamente la industria del cine está encontrando. Que de repente tú llegues a un estudio de televisión y haya 3 cámaras robóticas manejadas por una inteligencia artificial que incluso ya sabe de qué manera va a cortar la imagen dependiendo lo que está viendo, pero esos 3 empleos ya se perdieron, Ajá. ¿no? Entonces, desde luego, hay en todos los procesos del cine, la inteligencia artificial está entrando, pero siempre tiene que haber de forma previa un factor humano, una inteligencia humana que le diga a esa inteligencia artificial qué hacer y apoyarte. Precisamente el ejemplo que das tú es un ejemplo muy notable de cómo usar una inteligencia artificial. Ahora, lo que pasa es que también en el cine, pues los factores de creatividad de los propios cineastas, pues también se pueden llegar a ver en un momento dado rebasados por esa inteligencia artificial. Que tú le digas bueno, vamos a ponerlo a nivel, por ejemplo, de las escuelas de cine, que Ajá. eso es un rollo y es el rollo que se va a tener que seguir debatiendo durante muchísimos años. El alumno al que le encargas un ensayo y el ensayo es increíble, pero el ensayo lo hizo ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿de qué manera o cómo logras esa división entre el alumno que le dice a ChatGPT, escríbeme un ensayo sobre Luis Buñuel ahorita, a un alumno que utilice una inteligencia artificial donde ChatGPT le diga algo de Buñuel, él vea las películas, él tome algunas notas, él vea todo y a partir de ahí logre crear un discurso original? O sea, Ahí sí, pero no, está. porque ahí sí podría Sí, debatirte, ¿no? O sea, sí. porque, a ver, estamos en un tema en donde yo debato bastante, en donde la gente dice inteligencia artificial / ChatGPT. Sí, no, Entonces, no hay mucho empezando por más. ahí, hay Hay mucho muchísimo más. más que esto Claro. pasa. Segunda cosa que yo hablo en tema, decimos, a ver, no, pues es que la educación tiene que cambiar. Porque tanto También. la educación en general como la educación del cine y del creativo, Ujú. yo siempre he dicho como cuando estaba yo niña, ¿no? El de ve a la papelería, compra la monografía, volteala, escribe lo que dice, literalmente traspásalo y entrégalo. Yo jamás me aprendí un solo dato de la monografía, aunque me hicieron escribirla, ni Ajá. siquiera le ponía atención porque, pues, a fin de cuentas solo Sí. tenía que hacer eso. Y creo que en la parte de la escuela lo que tendríamos que empezar a hacer, igualmente hacia temas de la creatividad, es como Ujú, yo como maestro, como yo como individuo, te llevo a ti a tener un pensamiento crítico que se nunca nos enseñan a desarrollarlo, ujú. La ¿no? mayor parte O de sea, las un veces. pensamiento crítico en donde tú puedes lograr desarrollar un trabajo en colaboración con la inteligencia artificial y que lo haga. O Claro. sea, yo platico mucho, por ejemplo, ahora que estuve en este rollo de que estoy en la maestría, pero me estaba titulando del posgrado pasado. Yo acabé mi posgrado pasado hace año y medio, casi 2 años. Sí, yo lo sé. Pero pues desafortunadamente por la tesis y todas esas cosas, pues se va prolongando. Y me tocó este mismo año tener un posgrado que ya estoy haciendo y la titulación del otro, que uno es de Derecho y el otro de Inteligencia Artificial. Ok. Por supuesto que mi trabajo me apoyé con inteligencia artificial. Sí, No me lo claro. hizo. Es que ese es el detalle. Pero ahí viene desde Ese la es el parte de detalle. atrás de nosotros. Hasta Claro. en la parte de un líder, en un equipo pensándolo, Ujú, es entender que todos ya estamos utilizando inteligencia artificial. ujú, Aquí, a mi parecer, tendría que ser al revés y decir, bueno, entonces, ¿para qué la estoy usando y en dónde aprovecho que esta herramienta, cosa, lo que queramos ponerle de adjetivo, puede sí, desarrollar contenido mucho más veloz a lo que yo jamás voy a lograr? Entonces, ¿cómo me aprovecho de ella para que, por ejemplo, si yo soy un guionista, yo sí, mismo tenga la capacidad de ir operando junto con ella el desarrollo de mi cerebro, el desarrollo de mis capacidades? Y así yo, es. yo platico mucho que cuando trabajo yo tengo mi pantalla principal y tengo aquí un monitor. Este monitor siempre es ChatGPT ahora. Y Ujú. entonces yo siempre me imagino, para no sentirme como que tan sola, porque pues quienes me conocen, tengo muchos años trabajando en casa, ¿no? Yo Sí, cuando se acabó la pandemia y nunca, o sea, yo no he regresado, ¿no? A la vida, entonces pues para no sentirme medio rara, pues pienso que tengo un pequeño robotcito sentado junto a mí que prendo cuando vamos a trabajar. claro. Y entonces me imagino como que hace muchos años como el que tenía a una persona sentada, secretaria o secretario, en un Ujú, banquito, y entonces decías, no, mira, corrígele aquí, no, mira, pícale aquí, mira, escribe, pero haz. Así es como yo me la imagino. Y así es como claro. creo que debería de ser, en donde yo lo platico mucho. A ver, si yo soy una persona de la voz, pues puedo clonar mi voz y yo mismo autoexplotar.
esa voz para que me permita monetizar más. Ujú. Yo mismo puedo utilizar la IA para que si soy un guionista, poder hacer 4 guiones y no uno. ¿Por qué? Porque también estamos pegándole mucho en esta parte del ego, en donde todos nos sentimos ofendidos, agredidos y en Sí. peligro, porque vemos que una tecnología puede funcionar más rápido que el otro, que eso jamás va a cambiar y de hecho Ujú. irá evolucionando al punto en el que pues nosotros nos quedamos obsoletos porque no tenemos esa capacidad Claro. de procesamiento manual ni mental. Pero creo que en esta parte nos pega mucho en el ego, entonces por eso todo mundo estamos, bueno, yo no me voy a decir que estoy ofendida, al contrario, yo me siento muy emocionada, Sí. pero creo que así debería de ser el Ujú. acomodo como natural. O sea, el guionista debería de Claro, aprender a usar la herramienta para que con su propio trabajo él entrene a claro. esta IA y con ese trabajo pueda vender 3 guiones. Así es. Ahora mira, regresando un poquito a lo que Guillermo del Toro dijo en las semanas anteriores, pues bueno, finalmente también hay que ver las formaciones, ¿no? O sea, Exacto. Guillermo del Toro tiene una formación muy clásica como cineasta, él escribe sus propios guiones, él es creador de todo un Es un universo genio. maravilloso. Entonces, es un universo que también como lo hemos visto, es un universo todavía muy artesanal. Ujú, Es donde él hace las maquinitas, él diseña los monstruos, él hace todos los efectos. Claro, a lo mejor en un cine como el de Guillermo del Toro, una inteligencia artificial no aplica, correcto. porque él es básicamente un artesano que ha creado todo este mundo alrededor. Pero hay otros cineastas, hay otro tipo de cine que Exacto. finalmente sí la va a poder utilizar de otra forma. Claro, él es un líder de opinión y es un artista en toda la extensión de la palabra y lo adoramos, pero a lo mejor otro tipo de cine que se hace, por ejemplo, para la publicidad, para la mercadotecnia, no necesariamente un cine narrativo, puede a lo Exacto. mejor acercarse más a la inteligencia artificial O ciertas con muchos escenas, o sea, logros, ¿no? porque, pues no sé, yo lo pienso Sí, decir, pues, ¿por qué no hacemos una combinación? Igual lo que dices, yo coincido, ¿no? Pues un Guillermo sí, del Toro, su naturaleza es esa. Y lo claro, que amas es ese, pues sí, el notar que es como que todo tan manual. Me acuerdo cuando claro. tuve la fortuna de entrevistar a Tim Burton, ¿no? Ah, mira. Que en la entrevista, y lo tengo grabado, donde él nos decía que pues él todavía pues, le gustaba jugar con los títeres, ¿no? Con Sí, los hilos, y a la fecha claro. lo siguen haciendo, pero son esos talentos como demasiado, o sea, ese, Sí, pero imposible de encontrar a alguien que tengas esa ese capacidad uno de, por ciento, por claro, supuesto, o sea, ¿no? claro. Que por algo es que Sí, son pues esos maestros que nos así movemos, o es. sea, pero yo lo veo, por ejemplo, hubo un caso ahorita que se hace en la publicidad que acá de ser hace poquito muy sonado de Santander, Ajá, que sacaron una campaña hecha 100% por IA. La lanzaron, les fue tan mal en quejas de que pues fue muy notorio que todo era puro IA, al punto que la bajaron. así es. ¿Por qué? Porque yo digo, sí, o sea, insisto, ¿por qué nos tenemos que ir al extremo? O sea, Ujú, yo en lo personal ahora debato mucho con estando en la IA porque pudiendo crear contenido yo podría claro, ser un avatar y podría estar haciendo muchísimo más contenido en donde pues mi avatar esté hablando porque pues los que están haciendo contenido de mi nicho ajá, ya están automatizando a su clon y entonces ya no se graban. claro. Pero personalmente yo sí sufro bastante el no poder, digo, tiene que ver que soy amante del doblaje y tiene que ver que soy amante de la voz, ¿no? Pero genuinamente yo sí sufro mucho cuando escucho así como que todavía medio robótico todo, ¿no? Hay algunos que ya logran que se sienta muy natural, Sí, 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 pero el hecho también, de que tu también. boca no coincida con lo que estás diciendo, aunque se escuche muy bien tu audio, personalmente sufro. O sea, como que digo, Sí, ¿por qué querríamos ver todo hecho con inteligencia artificial? Pero sí digo, a ver, si vas a hacer una campaña publicitaria que te va a costar $500,000 y va a durar 10 segundos en las redes sociales, también me da coraje no ese es, desperdicio de dinero. claro, claro que sí. Entonces, dices, ¿por qué no pudiéramos tal vez buscar la manera en que, no sé, en la parte del cine donde tienes escenas que son millonarias, pudieras reducir esos costos con IA y lo demás lo sigues Claro. operando? Ese es como yo lo pensaría que Ok, pudiera ser como ok, que ok. no sé si el deber ser, pero así lo pensaría sanamente. Claro, hace poquito una escuela de cine que se estaba anunciando en redes sociales hizo anuncios de inteligencia artificial, pero los hizo tan burdos, que si de repente veías, bueno, esto es como un cómic de Archie, ¿no? ¿A qué les pasa? Y luego veías los comentarios y, por ejemplo, un chavo les decía, a ver, ahora el mismo anuncio, pero sin IA, ¿no?
Pero claro, ahí estás hablando de primera, falta de buen gusto. Y Segunda, presupuesto. falta de presupuesto. Tercera, pues la persona que lo hizo le dejó toda la chamba a la inteligencia artificial y finalmente ese es el resultado. Se ve artificial. Ahora, ¿cómo hacer que la inteligencia artificial se vuelva integral, se vuelva algo Correcto. orgánico? Creo que eso apenas lo vamos a empezar a ver. Creo que también la concepción, Ale, lo que vemos de inteligencia artificial, tendríamos que dejar que pase más el tiempo y Claro. que nuestros ojos se acostumbren a esta nueva estética, a esta nueva manera en que se están haciendo las cosas. Depende mucho, Podría Toño, ser, porque yo tengo sí. algunos creadores de contenido que varias veces los menciono aquí y bueno, tampoco es así como que hacerles esta promoción, ¿no? Pero sí hay creadores de contenido al día de hoy que yo sigo que hacen unos videos y hacen unas cosas que si dices, oye, a ver, tiémblale. Sí, sí, sí. Espero que me escuche. Este creador ya lo he mencionado 2 veces, pero hay un creador que se llama Rocco de la Portilla. Ujú, Y Rocco hizo, o sea, lanzaron Shrek 5, ¿te acuerdas el tráiler que sí, todo el mundo criticó lo horrible que estaba, así es. los gráficos que parece que lo hicieron con IA o con Paint, ¿no? Están horribles los personajes de Shrek. Y este chavo lo que hizo fue que replica Ajá. a Shrek, hizo un tráiler que vamos a dejar aquí para compartirlo. No sabes, o sea, y él compara versus lo que sacó DreamWorks a lo que sacó él y Sí, lo supera by far. Y están empezando a hacer ellos, estos creadores, no solo es él, hay algunos otros que sigo y que la verdad es que sí admiro porque digo, eso es un trabajo que sí lleva dedicación, eso es un trabajo que él se está especializando en claro. ser alguien que va a dedicarse a hacer contenido, no le estamos jugando a que todos queramos hacer estas cosas, porque, insisto, aunque yo sepa hacer IA, no quiere decir que por eso soy experta en hacer video. Claro, claro. Que de hecho mi expertise, yo no sé hacer un solo video con inteligencia artificial, sé animar imágenes, ¿no? Pero no es mi expertise. ¿Por qué? Porque yo nunca me he dedicado al video. Sí, Y eso es algo que yo siento que nos tenemos que salir mucho de la mente porque ahora se ha inclinado todo a decir así de, es que la escuela de la IA o tienes que aprender IA y es como, o sea, sí, ujú, pero como por qué todos nos tendríamos que ser expertos en IA y por qué no más bien adoptar herramientas para mejorar mi claro. trabajo para que yo como persona sea más eficiente y entonces le pegue al otro que también trabaja con IA, porque ahí cambia Claro. bastante la narrativa. Claro que sí, mira, ahorita yo siento que el cine se está moviendo hacia dos direcciones muy importantes. Por un lado, el cine con inteligencia artificial o con ciertos elementos de inteligencia artificial, y por el otro lado, el cine en realidad virtual. Ese es el paso que viene. Claro. Cuando yo fui al Festival de Cine de Jerusalén en el 2016, la sección de realidad virtual eran 4 películas, donde se sentaban en un sillón como donde tú estás, Wow. te ponían unos gogles, te ponían unos audífonos Y y a tenías viajar. una experiencia de 10, 12 minutos de 4 películas en aquel momento. Ahora la sección oficial de, por ejemplo, el Festival de Cine de Guanajuato, de realidad virtual, ya son 23 películas. Eso va a ser exponencial y ese va a ser un nuevo campo donde a ver ahora qué hace la inteligencia artificial para que tengas una experiencia de espectador de 360, que eso es la realidad virtual, Ujú. que puedas caminar, que te puedas mover. Quienes ya hemos vivido experiencias de realidad virtual, por ejemplo, con Carne y Arena de Alejandro González Iñárritu, donde estabas en el desierto, estabas Claro. con los migrantes corriendo, de repente oías el helicóptero y venía detrás de ti. O sea, eso realmente es el paso que viene, Ale. Las La experiencias. experiencia. Entonces, creo que falta mucho por ver. Desde luego, Guillermo del Toro lo que dijo fue muy importante porque sigue en ese sentido él marcando su sentido de artista, artesanal, creador de todo un universo propio, Claro. pero van a venir muchas generaciones y ya los conocemos a estos chavos que van a utilizar la herramienta, desde luego que sí, pero ahí tendría que haber, y lo va a haber desde luego, formación ética, formación moral, Legal, claro. formación legal, formación artística, para que efectivamente, como tú dices, la inteligencia artificial y todas sus variantes estén conmigo, junto a mí cuando estoy trabajando, Ujú. pero no están haciendo mi trabajo, Es que, a porque ver, eso es lo finalmente que soy termina yo. siendo el arte. O sea, en Claro, otros capítulos claro. hablábamos que ahorita existe un proyecto de una banda que está 100% hecha con IA, ¿no? O Ajá, sea, de música, ¿no? Y esta banda yo, pues, he cuestionado mucho decir, es que eso para mí sí es arte. Porque ya claro, existe un proyecto, ya requiere como este chico que te claro. digo que hace videos,
que ya tienes que tener un conocimiento súper avanzado en estas herramientas, Claro. donde sí tienes que picarle. Yo creo que en donde hablaba mucho Guillermo, que yo también debato bastante, y en las clases que doy procuro como Ajá. sacar a la gente de esta idea en donde pensamos que porque vamos a escribir una frase, ya está todo hecho. Sí, no, Y para eso es lo nada. que mucha gente viene pensando, ¿no? De, es que yo voy a llegar y le voy a decir, quiero que me escribas un libro que sea como, no sé, ahorita no se me ocurre, o sea, de Mario Benedetti. Y vamos a Ujú. creer que la IA en una frase ya hizo el libro de Mario Benedetti y eso no es cierto. Así no No, no, funciona la IA. Claro, hoy no es clase, ¿no? Pero así no funciona. claro. Y eso es una ideología que hemos, o sea, que se ha venido como percibiendo, ¿no? Por eso Ujú, decimos, sí, pues con una frase no eres artista, pues no. O sea, claro. sí creo completamente que ustedes en el área de cine tienen que empezar a tener expertos en creación de contenido con IA para aportar en el Ujú, cine y es otro rol que vas a contratar. claro. Y que sí, posiblemente ese rol se va a volar unos 3, 4 roles que están, pero entonces mi recomendación sería, amigo, si tú ya sientes que estás en un punto donde tu rol se va a cambiar, ponte a estudiar cómo hacer videos con Claro. IA. Digo, así como se incorporaron los protocolos COVID en todos los rodajes del mundo a partir del 2020, pues la inteligencia artificial va a tener que llegar y Correcto. usarse. O sea, ahí sí ya no hay vuelta de hoja. ¿Y cuántos hay? Y O sí, sea, si lo pensamos en un tema ya como que más humano, más terrenal, sí. ¿cuántas personas tú conoces al día de hoy que digas, hace muy bien videos? No muchos, No no muchos. muchos, pero hay algunos muy buenos que siguen utilizando los elementos tradicionales. A lo mejor si conocieran estos otros elementos, podría Más ser que empezar a ver pudieran todas hacer estas otras cosas. personas que están empezando Claro, a trabajar, a desarrollar, que ahí es en claro, donde yo entro, que digo, es que, pues, platico mucho el de cuántos, perdón, cuántos puestos van a desaparecer, pero la buena noticia es cuántos otros van a nacer. Y entonces ujú, estamos también en un punto de oportunidad en donde dices, claro, yo también podría reinventarme. Si no me gusta lo que estoy haciendo, ya no siento que lo que estoy haciendo da para más, hoy tienes la oportunidad de reinventarte completamente porque es un nicho que está en nacimiento claro. y crear una mejora con tu rol. No tienes que cambiarte a otro rol. No, Porque es no, en no, donde no, para platico nada. mucho con la gente, que es como, a ver, no, no te tienes que cambiar, no te tienes que volver experto. Pero sí, yo sería como que un llamado a decir, observa qué necesidades vienen con la IA Así es. y encárgate de volverte un rol que resuelva esas necesidades porque ahorita tienes toda la oportunidad de reinventarte. Así es, digo, finalmente la historia del cine es una historia de arte, ciencia, tecnología, creatividad. Todos los miedos se han superado, Ujú. todo mundo se ha adaptado y finalmente creo que igual que pasó hace 25 años que nos tocó a muchos afortunadamente vivir el cambio al cine digital, había una cantidad de miedos y de prejuicios y de cosas que 10 años o 15 años después ya nadie cuestionó. Exacto. Creo que finalmente la inteligencia artificial tiene que tener una muy buena carta de presentación con los cineastas del mundo, de precisamente mostrarles estas cosas y desde luego van a existir estas personalidades como un Tim Burton o un Guillermo del Toro o un Wes Anderson Son que inalcanzables. que les gusta hacer las cosas prácticamente desde cero y como si fueran piezas de Lego, pero son personalidades artísticas únicas. Y que en un Claro, futuro también, en un mundo tan digital, van a seguir resaltando las personas que sean artesanas. O claro que sea, sí. eso es algo que no se va a Eso sí. acabar. O sea, vamos a seguir disfrutando la parte de la artesanía Sí, porque es un perfil específico que está para eso, como lo dices, gente que también disfruta mucho vivir el mundo digital. Yo tuve la claro. experiencia de vivir una cosa de educación, ¿no? Con el metaverso en donde cuando me pusieron los lentes me llevaron a conocer todo el planeta, o sea, un planeta, ¿no? Y Ajá. el universo. Te lo juro que se me caían los calzones de que dije, ¿qué es esto? O sea, de verdad, o sea, a esta altura aquí me salió un planeta así gigante, entonces veías Sí, toda la nebulosa y cómo se movía y yo era así como, yo dije, wow, si esto existía, o sea, si esto me lo habían enseñado cuando era niña, pues qué divertido claro. que tengas esa oportunidad, pero no quiere decir que ya todo entonces te lo vas a llevar digitalmente, ¿no? O sea, esa es como la reflexión que yo dejaría aquí en este mundo, que es como, Claro. sí, el cine, todas las industrias están en riesgo de muchas cosas ahorita con la Así es. IA, pero mi llamado sería más bien a esto, ¿no? A decir, no nos volvamos alguien que polaricemos absolutamente nada, Ujú. no nos volvamos locos en pensar que ya porque viene la IA, ya todo tiene que estar hecho con IA y entonces tengo la No, no, responsabilidad desde de que luego que todo no, no, creo que ahí es en donde a mí me gustaría como que hacer este cierre, ¿no? O sea, pensando claro. como recapitulando sería eso, o sea, decir,
si ahorita tienes la oportunidad de aprender de esta industria, de la IA, enfocada a tu rama, Claro. hazlo. A ver, mira, yo a mí me gustaría cerrar con esta idea. Quienes hicieron El Mago de Oz en 1939, que son Judy Garland y Victor Fleming y la Metro Goldwyn Mayer y todo lo que se armó, nunca se imaginaron que la película iba a estar adaptada con inteligencia artificial a la esfera gigante de Las Vegas. Correcto. Nunca se lo imaginaron. Todos los que hicieron esa película ya no están entre nosotros físicamente. Ellos siguen ahí y ahora puedes disfrutar El Mago de Oz en un nuevo formato Claro. que a la gente le ha volado la cabeza. Entonces, finalmente, creo que también el cine puede aprovechar mucho, y siempre lo ha hecho, aprovechar esas nuevas tecnologías para preservarse, para seguir viviendo, para seguir vigente. Y bueno, las generaciones como la de mi hijo Guillermo, pues ya les va a tocar un mundo de inteligencia artificial, de realidad virtual, de Claro, muchas otras cosas claro, claro. que, bueno, finalmente van a transformar también su visión del mundo. Pero hacemos yo haría ese llamado. Por un lado, me encantó tu idea es mi compañera la inteligencia artificial, pero no es la dueña de mi trabajo. Y 100%. número dos, es finalmente el factor humano lo que le da personalidad a esa inteligencia artificial. Si tuviera ya voy a traerme una Sí. campana, porque a veces que quiero traer una campana cuando alguien dice algo así súper bueno, entonces ya, tin, 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 aviento mi campana. Y sí, a ver, si Sí, ustedes quieren seguir aprendiendo sobre cine, que claro. tenemos aquí a un gran experto, ¿cuáles son tus redes? @cinéfilofreak, ahí me encuentran en todas las redes sociales. Pues bueno, estoy en este momento levantando cursos y haciendo cosas muy interesantes en línea. Y bueno, también pues desde luego esperemos trabajar contigo muy de No, ya cerca, estamos, querida Ale, claro que sí. porque realmente pues ya no es el futuro, es el presente. Es nuestra Y realidad. es nuestra Entonces, realidad. cierro con esto. Por favor, entendamos que nuestro trabajo corre en riesgo si no nos reinventamos, pero no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con con el propio avance Así de es. nuestra naturaleza humana, ¿no? Conforme vamos creciendo y avanzando, pues si no nos reinventamos, nos morimos, ¿no? O sea, yo siempre hablo de esta parte de Totalmente. el agua que se estanca se pudre y si se pudre, apesta, ¿no? Entonces, eso es algo que es un llamado a todos, que pues esta tecnología nos está empezando a picar los talones a todos. Así que pues gracias por acompañarnos en Muchas este gracias. capítulo. Nos veremos en los que sigue y pues espero que les haya gustado bastante platicar de cine. Así que esto fue Ayale.